Este programa que hicimos en el Comité de Docencia es hacer una serie de charlas a lo largo de todo el año. Este año relacionado con el tema de la autonomía, así que es como un programa anual de formación continua, por eso es que nos vamos a ir registrando para poder dar una certificación a fin de año. Con el tema de autoinmunidad, empezamos con esto. Quiero aclararle que, digamos, lo que voy a presentar son algunos conceptos básicos de autoinmunidad. Es imposible hablar de toda la inmunidad. Primero, que yo no tengo condiciones de hacerlo, y segundo, que tiene un tema muy complejo, pero lo que he tratado es de señalar algunos conceptos básicos para tener en cuenta. ¿Sí? Siguiente. ¿Qué es una respuesta inmune? Respuesta inmune significa estar libre o exento de cargo. Es un mecanismo del organismo para impedir y combatir gérmenes patógenos. Primera cosa a tener en cuenta que la inmunidad tiene dos tipos de inmunidad. Inmunidad innata o inespecífica, que es la respuesta inmediata a estímulos externos. Esa inmunidad está compuesta por barreras físico-químicas, la piel, mucosa, elementos celulares, todos los elementos celulares que participan en la respuesta inmune, sistema de complemento, proteínas de fase aguda, interleuquinas, citoquinas, y hay toda una serie de elementos que participan en esta inmunidad innata. Siguiente. Y la otra inmunidad es la inmunidad adaptativa o adquirida. Los mecanismos efectores son los mismos tanto de la inmunidad innata como los de la inmunidad adaptativa. La diferencia está que en la inmunidad adaptativa, a través de las membranas celulares de los linfocitos, donde se unen sustancias extrañas al organismo en una configuración de la membrana que se llama receptor de membrana, esa sustancia encaja como llave y cerradura. La parte del elemento extraño se llama epítopo, y eso es el reconocimiento antigénico. Y esto es la base de esta capacidad del organismo de tener esta inmunidad adaptativa adquirida. Presentación de antígenos es un mecanismo mediado por células con capacidad de tomar un elemento extraño. No me funciona el puntero, pero lo de arriba es el esquema, un elemento extraño, y presentarlo a los linfocitos T, CD4. Las células presentadoras de antígeno, APC significa eso, son células fagocíticas con capacidad de tomar un elemento extraño, hidrolizarlo y exponerlo en este caso, a los linfocitos CD8, que son los que activados, digamos, de alguna manera inician la cascada inmune. El mecanismo de presentación de antígeno es la base de la respuesta inmune adaptativa o adquirida. Siguiente. El 70% de los linfocitos en sangre son linfocitos T. Se dividen principalmente en dos tipos, según lo que contenga el componente de su membrana, CD4 y CD8. Los linfocitos CD4 reconocen el antígeno presentado, que eso se hace a través de unas moléculas de la membrana celular que se llama antígeno de histocompatibilidad, que después voy a mencionar algo al respecto. Y estos linfocitos T, una vez activados, se les llama de cooperación, porque a su vez provoca diferentes respuestas inmunes. Sobre todo la generación o la activación de los linfocitos T CD8. También la respuesta al linfocito B con la producción de anticuerpos. O las reacciones de hipersensibilidad retardada. Entonces hasta acá tenemos elemento extraño, reconocimiento de ese elemento extraño por una célula que son las células presentadoras de antígeno, cambios dentro del citoplasma de esa célula y las células presentadoras de antígeno activar el linfocito T CD4 para que se inicie la respuesta inmune.
hay un tipo de los linfocitos TCD8 reconocen los antígenos que le fueron presentados y adquieren actividad citotóxica contra las células dianas, que se les llama, a las cuales tienen el antígeno en su membrana o gérmenes extraños. Los linfocitos T helper son linfocitos T que tienen una diferenciación con capacidad para liberar citoquinas que son las que promueven la respuesta inmune. Esto es una cascada de acontecimientos que se inicia con el ingreso de los antígenos extraños al organismo. Siguiente. El 10% de los linfocitos en sangre son linfocitos B, que expresan en su membrana inmunoglobulina que constituyen el receptor antigénico. La estimulación del linfocito B produce activación y producción de anticuerpos. A su vez, los linfocitos B con sus clonas descendientes quedan con la memoria inmunológica para responder a ese antígeno primario. Entonces, la primera respuesta es una respuesta que se denomina respuesta primaria, y las respuestas que provienen después, cuando se pone el órgano en contacto con ese antígeno, son las respuestas secundarias. Siguiente. El anticuerpo en sí son unas moléculas proteicas que tienen doble poder opsonizante. Opsonización sería marcar y destruir el elemento extraño. Tiene un efecto directo sobre células fagocíticas y tiene un efecto indirecto a través de la activación del complemento. Por lo tanto, pueden tener efectos directos sobre células o pueden tener efectos directos sobre gérmenes, como es digamos, la forma indirecta mediada por consumo del complemento. Los antígenos E se unen a una fracción, a la fracción FC, que es la parte baja, se unen a los mastocitos con liberación fundamentalmente de histamina, y son los generadores de las reacciones alérgicas. Siguiente. Entonces, el sistema inmune puede distinguir lo propio de lo extraño, es capaz de responder a múltiples de sustancias extrañas, que son antígenos exógenos, pero no reacciona o reacciona en forma mitigada frente a componentes propios, autoantígenos. No tengo audio, no sé el qué sistema pasa. aprende a tolerar todas estas sustancias, también aprende a tolerar sustancias extrañas, y este aprendizaje, que se llama tolerancia inmune, es lo que va produciendo una selección de los linfocitos con autoantígenos. ¿Y esto por qué es importante? Y esto es porque, ahora vamos a mencionar algo, pero la falla de todo este mecanismo de autocontrol, digamos, es la base de la autoinmunidad. Siguiente. No. Pero alguna cosa pasó, porque hay otros que tampoco tienen audio y otros sí, ya empezó el curso. Expresada por... Quiero hablar porque se puede escuchar, que ellos me escuchan y yo no escucho. No sé, no puede parar. Y por lo tanto es variable entre individuos. Está en casi todas las células, tiene 3 regiones y que se dividen en clase 1, clase 2 y clase 3. La clase 2 es la que tiene la función de presentación de antígeno en las células presentadas de antígeno. Por lo tanto, el antígeno ingresa a la célula por endocitosis o fagocitosis, como habíamos visto antes, se degradan en péptidos, esos se vuelve a poner en la membrana celular y de ahí se presenta a los linfocitos T CD4 para iniciar la cadena de respuesta inmune. Estos antígenos de histocompatibilidad tienen la característica que, justamente por tener polimorfismo genético, marcan la característica de diferentes personas, y de hecho es el método que se usa para los trasplantes, para ver compatibilidad en los trasplantes. Siguiente. En el caso de reumatología tienen importancia en algunas patologías, especialmente en artritis reumatoidea, donde los DR1, así se califica con letras y números, los DR1 y DR2, DR3 y DR4 son los que más se asocian con artritis reumatoidea. Así que las personas que tengan esa característica en sus antígenos y histocompatibilidad tienen más posibilidad de tener artritis reumatoidea. Siguiente.
Mucho más específico y mucho más notorio clínicamente es el antígeno histocompatibilidad B27, porque el 90% o más de los pacientes con espondilitis anquilosante tienen HLA27 positivo. O sea que tiene una incidencia alta, y 3 a 8% de la población lo tiene, y 5% van a desarrollar la enfermedad. Siguiente. No solo se asocia con espondilitis anquilosante, sino con psoriasis, que no se ve abajo, pero es un poco menos la incidencia, y la uveitis. Sigamos. Dos palabras de complemento: es un conjunto de proteínas que forman parte de la inmunidad innata, con función de proteólisis y regulación inflamatoria. La activación del complemento se lleva a cabo por 3 vías, y en condiciones normales hay siempre una actividad del complemento basal, pero el aumento de la activación indica consumo del complemento por reacciones inmunes. Por eso es que la medición del complemento, que está indicando formación de complejos inmunes y actividad citolítica, nos sirve para evaluar clínicamente actividad en las enfermedades autoinmunes. Medimos complemento total y dos vías, que es C3 y C4, y con eso nos permite tener idea de actividad inmunológica. Sigamos. Autoinmunidad. Algunas cosas están tomadas de un libro de autoinmunidad muy conocido, escrito por 2 españoles, de hace algunos años. Autoinmunidad es una reacción inmunológica patológica hacia los propios componentes del organismo. Se considera una ruptura del estado de tolerancia hacia los constituyentes autólogos. El hecho de que haya respuesta autoinmune no implica necesariamente enfermedad autoinmune, y existe una producción constante de autoanticuerpos que se incrementan con la edad. Siguiente. Ahora, ¿qué factores participan para que haya una respuesta autoinmune patológica? Sabemos que hay una respuesta autoinmune permanentemente. Bueno, predisposición genética, y ahora vemos algunas cosas más, pero de alguna manera el fracaso de este mecanismo de autotolerancia, que es lo que lleva a la aparición de lesión tisular, inflamación, o sea, la patología. Factores que participan: hay una normalmente hay una relación entre el linfocito T, linfocito T, linfocitos B, para que los linfocitos B no reaccionen. Hay una participación de macrófagos que actúan como suelo presentar el antígeno. Y hay otra forma de mecanismo, digamos, que es las reacciones inmunes por penetración al organismo de antígenos. Esto se le llama también de similitud antigénica. En las artritis reactivas parece ser una de las teorías que realmente sea ese el mecanismo. Digamos, ingresa un antígeno parecido a un antígeno propio, y esto genera una respuesta autoinmune. Sigue. Entonces, el sistema inmune es un sistema altamente regulado en situación de equilibrio. Las deficiencias inmunológicas estarían mediadas por un exceso de supresión, y en las enfermedades autoinmunes un fracaso en el mecanismo de supresión. El timo tiene algún rol en todo esto, porque se produce ahí la maduración de los linfocitos T, y aprenden el reconocimiento antigénico en el timo. Y esto lo menciono porque en las enfermedades autoinmunes habría una alteración en la maduración de los linfocitos T en el timo. Siguiente. Y los mecanismos patogénicos, cuando se produce una enfermedad autoinmune, en general, bueno, siempre se necesita un estímulo específico para que se genere la patología autoinmune. Pero la respuesta autoinmune, en general, es humoral, con producción de autoanticuerpos. Puede haber citotoxicidad, como es un ejemplo claro la anemia hemolítica autoinmune, donde los anticuerpos destruyen el glóbulo rojo. Formación y depósito de complejos inmunitarios, como vemos en el lupus y algunas glomerulonefritis. Y hiperfunción por acción sobre un receptor, como es Graves' ácido. Siguiente. Pasar. En definitiva, los factores ambientales
donde hay algunos que son para tener muy en cuenta, como es el cigarrillo, que siempre aparece en casi todas las enfermedades autoinmunes, medicamentos, metales, pesticidas, lo cual es muy importante en la zona que vivimos, y últimamente se está como hablando mucho, inclusive se publican algunas cosas del rol que podría tener el microbioma en las enfermedades autoinmunes. Lo cierto es que estos factores ambientales o una predisposición genética hace que baje la tolerancia a los autoantígenos, que se desarrollen autoanticuerpos y esto traiga como consecuencia el daño y el inicio de los síntomas. Básicamente es esto lo que ocurre. Siguiente. Le dije antes que lo que mostré por ahí algunos conceptos en un libro de autoinmunidad escrito hace años. Esto es de esta semana. Es un review de esta semana de autoinmunidad y dice que el sistema inmune tiene la capacidad de reaccionar contra diferentes microorganismos y él tiene capacidad para eliminar antígenos extraños y tiene capacidad para no provocar reacciones dañinas con antígenos propios. Y esto es lo que se llama tolerancia inmune. La falla o la ruptura de esta tolerancia resulta en autoinmunidad. Pero esta condición, que trae como consecuencia ataque y lesión de moléculas propias, necesita de algunos elementos como factores genéticos, hormonas, factores ambientales, medicamentos y otros factores. O sea que esto es de esta semana, pero básicamente, digamos, lo que está expresando es lo mismo que se viene hablando desde algunos años. Siguiente. Bueno, esto es como una introducción básica, lo dije al principio, imposible meterme más profundo, tener idea de por qué ocurren las enfermedades autoinmunes y si hay una enfermedad autoinmune que es, por lo menos desde el punto de vista de la reumatología, la patología de mayor peso, digamos, por la incidencia que tiene, es la artritis reumatoidea. Enfermedad inflamatoria crónica, que afecta entre el 0,2 y el 1% de la población, es bastante, obviamente, afecta el grupo etario con mayor capacidad laboral o productiva. Siguiente. Sin un tratamiento adecuado, siguiente, la artritis reumatoidea rara vez remite. Prácticamente todos los pacientes con AR sufren dolor y tienen incapacidad funcional, un alto impacto en la calidad de vida, y la mortalidad en pacientes con artritis reumatoidea es 2 veces mayor que en la población general. Por lo tanto, ya de entrada estamos ante un problema importante. Siguiente. Existen factores múltiples que participan en la fisiopatogenia de la artritis reumatoidea. La activación de los linfocitos T con liberación de citoquinas que son los que participan, son una gran cantidad de citoquinas en forma de cascada. Participación de los linfocitos B con la producción de anticuerpos, participación de macrófagos con liberación de mediadores inflamatorios, participación de los fibroblastos con la activación de citoquina, pero también de proteína y capsaicina, y una cascada de citoquina con infiltración de la membrana sinovial. Esta cascada de eventos trae como consecuencia la formación de folículos linfoides en el tejido sinovial. La formación de tejido de estos folículos linfoides avanza o evoluciona hacia la formación de lo que se llama panus, que tiene angiogénesis. Por eso crece. Y esto invade y destruye el cartílago con participación también de los osteoclastos periarticulares que produce resorción. Siguiente. Lo que les explicaba recién es que la formación de este panus, que tiene su sistema de aporte nutricional propio, crece como una mancha de aceite, destruyendo todo lo que encuentra en su camino. Desde la membrana sinovial
cartílago, hueso. Por eso es que esta enfermedad, si uno no logra detener este proceso y la dejamos librada a su libre evolución o maltratada, provoca destrucción bastante rápidamente en algunos casos. Siguiente. La artritis reumatoidea, de todos modos, tiene tres fases. Tiene tres fases clínicas, podríamos decir. Una fase asintomática, donde ahí habría que tener en cuenta esto de los antígenos histopatología como predisposición, pero también algunos factores ambientales donde el tabaco vuelve a tener mucha importancia como factor predisponente. Una etapa que se califica como artritis indiferenciada, que digamos esto es evolución de artritis reumatoidea diferente a la artritis indiferenciada, que a veces encontramos una artritis que no le podemos poner un nombre y lo llamamos indiferenciado. Esto es una etapa con una respuesta inmune sin expresión clínica. De hecho, si uno investiga en esta etapa citrulinados, sobre todo citrulinados, factor reumatoidea y algunas interleuquinas que no se hacen habitualmente, pueden dar positiva, porque ya hay una respuesta inmune antes que se exprese clínicamente la enfermedad. El anticuerpo anticitrulinado tiene la característica que a veces se puede detectar antes que la enfermedad se exprese clínicamente. Y una tercera etapa donde hay una respuesta inflamatoria patológica con daño articular y todo lo que sabemos. Siguiente. Esto es un problema en la Argentina porque para hacer una detección temprana de la artritis reumatoidea tiene que haber posibilidad de acceder a salud y bueno, en nuestro país o en los países en desarrollo, el retardo en el diagnóstico de la artritis reumatoidea tiene que ver también con cuestiones socioeconómicas. Siguiente. ¿Cuáles son los criterios de clasificación de la artritis reumatoidea? Esto está determinado por ACR regular, son las dos instituciones más importantes de la reumatología que hay en el mundo, Europa y Estados Unidos. Articulación grande, 2 a 10 articulaciones grandes, 1 punto, 1 a 3 articulaciones pequeñas, 2 puntos, 4 a 10 articulaciones pequeñas, 3 puntos. Pasa la siguiente. Las articulaciones pequeñas para el diagnóstico de artritis reumatoidea son tremendamente importantes. Esto lo determina y de hecho tienen más valor el hallazgo de síntomas en las pequeñas articulaciones que las grandes articulaciones. Con respecto a la serología, fíjense que factor reumatoidea o anticuerpo citrulinado positivo son 2 puntos y factor reumatoidea o citrulinado pero a títulos altos se le da un valor de 3 puntos. Los reactantes fase agudo también son criterios diagnósticos, PCR o eritrosedimentación, y el tiempo, si dura más de 6 semanas, la sintomatología. Siguiente. Hay un concepto que es el de artritis reumatoidea temprana, que tiene que ver con lo que mencioné antes, que no está claro, bien definido cuánto tiempo sería desde el inicio de los síntomas, pero se ha postulado desde meses hasta 3 años. Pareciera que 2 años sería una cosa razonable. Desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico o inicio del tratamiento. Y esto tiene que ver con lo que llamamos ventana de oportunidad, que se refiere al periodo en el cual, si nosotros intervenimos, vamos a evitar o vamos a detener la posibilidad de que haya lesión radiológica en el futuro. Una intervención terapéutica intensa desde el inicio puede evitar la progresión del daño articular. Y bueno, y eso llevará a menor incapacidad y mejora el pronóstico. O sea que la intervención precoz, mejor control, mejor incapacidad y bueno, mejor calidad de vida también. Siguiente. Ese es un trabajo que está basado en un score que se llama Score-Shack. Score-Shack es un score radiológico, o sea que mide daño radiológico. En ese gráfico muestra el daño radiológico en el paciente tratado rápidamente
versus pacientes tratados tardíamente. La diferencia del daño radiológico, o sea, que el daño que ya es irreversible, es muy marcada. Siguiente. Y ese es un gráfico de un estudio a corto tiempo, pero este es a largo tiempo. Si uno evalúa a largo tiempo el daño radiológico de los pacientes que empezaron el tratamiento precozmente versus los que empezaron tardíamente, el daño radiológico es mayor, francamente, en los pacientes que empezaron tardíamente el tratamiento. Por lo tanto, artritis reumatoidea temprana, ventana de oportunidad es muy importante porque ahí nosotros estamos sellando el futuro del paciente. Siguiente. Pregunta de examen. Bueno, ¿y cómo hacemos el diagnóstico de artritis reumatoidea? El interrogatorio, obviamente, como en toda la medicina, es fundamental. Por supuesto que hay que indagar un poco del dolor, cuánto dura, la intensidad, la localización, qué pasa con el reposo, qué pasa con el ejercicio, si toma medicación, si refiere inflamación o no. Por ejemplo, un paciente que dice que está muy dolorida, pero que al rato de iniciar sus actividades, a medida que progresa con sus actividades, su dolor desaparece o va desapareciendo, a uno lo hace pensar en una artrosis, que es lo más común. Sin embargo, una mujer joven, ama de casa, que te cuenta que está con las manos así sentada en la casa porque tiene dolor y no puede hacer las cosas en la casa, uno dice, bueno, esto va por otro lado. Parece una grosería, pero esto hay que indagarlo y a veces nos ayuda mucho a orientarnos al diagnóstico. Y tener en cuenta, y ahora voy a mencionar algunas cosas, que esta es una enfermedad que da síntomas extraarticulares. Siguiente. La semiología es fundamental. Esto es lo que vemos habitualmente, la sinovitis en el carpo, allá pueden ver sinovitis en el carpo, atrofia interósea, ahí en el medio, y sinovitis metacarpofalángica. Eso es una mano típica de artritis reumatoidea, sin equívoca. La sinovitis en el carpo, la sinovitis en las metacarpos, sobre todo la 2 y la 3, y la atrofia interósea. Pero, digamos, las manos no es lo único que vamos a examinar, las rodillas con frecuencia están comprometidas, y en realidad hay que buscar todas las articulaciones, porque puede haber afección en cualquier articulación, grande o pequeña. Pero las manos no pueden dejar, uno no puede dejar de examinar minuciosamente las manos cuando está pensando en la posibilidad de una artritis reumatoidea. Como decía antes, hay otros síntomas que uno tiene que pensar en esta enfermedad. En la diapo de arriba, en el dibujo de arriba, el fenómeno de Raynaud, que no es la patología que más frecuencia da el fenómeno de Raynaud, porque esclerodermia o lupus lo son, pero es una cosa posible. El ojo seco, la boca seca, con bastante frecuencia lo encontramos en la artritis reumatoidea, asociado a ulceración completo o no. La temporomandibular, ahí ese es un estudio que creo que no se alcanza a ver, pero evaluaron a los pacientes buscando dolor y hipertrofia de los maceteros y encontraron que más del 50% de los pacientes tenían compromiso de la articulación temporomandibular y más del 70% hipertrofia de los maceteros. Lo que dicen las conclusiones es que además de que es frecuente y que hay que buscarlo, no hay guía, o sea, no está bien determinado exactamente cómo manejar esta situación. Siguiente. La artritis reumatoidea puede dar vasculitis. La vasculitis es una patología que siempre nos da mucho problema, nos hace pensar, nos hace inclusive dudar, y saber que los pacientes con artritis reumatoidea pueden tener vasculitis reumatoidea. Y requiere cambios generalmente en la conducta terapéutica porque habitualmente las vasculitis reumatoideas se presentan en el contexto de una artritis reumatoidea bastante activa. Siguiente. Y el otro gran tema de la artritis reumatoidea extraarticular es el pulmón. Esto es importante porque la incidencia de enfermedad pulmonar intersticial es entre el 10 y 30%. Pongamos alrededor del 20%, lo cual es bastante. ¿Puede haber nódulos reumatoideos en el pulmón?
se ven en la parte de arriba, el nodo reumatoideo en general no presenta problemas y cuando uno trata al paciente y mejora, finalmente el nódulo reumatoideo desaparece. Puede haber dolor pleural, que es sumamente frecuente, más del 80%, pero la mayoría de las veces asintomático, son hallazgos. El gran problema es la enfermedad intersticial pulmonar. Dos patrones de presentaciones principales, como casi todas las intersticiales que se asocian a autoinmunes. Una de las más específicas intersticial es la forma que evoluciona rápidamente a fibrosis y que tiene muy poca respuesta terapéutica. Es de peor pronóstico. Y la UIP, que es la usual intersticial, que tiene más virus revelado, es decir, tiene más inflamación, que es eso lo que expresa el virus revelado, pero tiene la ventaja que puede responder o tiene la posibilidad de responder más a un tratamiento. Entonces, esos son los dos principales, patrones de presentación de la enfermedad intersticial pulmonar. Siguiente. ¿Algunos comentarios? Este es un artículo que evalúa riesgo de progresión de la fibrosis y marcadores. Y lo que está marcado abajo es que encontraron que se asocia a títulos altos de factor reumatoideo y títulos altos de anticuerpo anticiclinado. El otro es un estudio, estos son dos estudios muy recientes. El otro es un estudio que investiga la relación entre anticuerpos anti-CCP y enfermedad intersticial pulmonar. Y encuentran que la enfermedad intersticial pulmonar es más frecuente en los pacientes que tienen anticuerpos anti-CCP a título más alto. Por lo tanto, es importante. Y el otro, lo que relaciona son los patrones de enfermedad intersticial pulmonar con marcadores, donde también los marcadores vuelven a ser los mismos marcadores. Lo que pasa es que se agregan otros factores digamos que aumentan el riesgo de enfermedad intersticial pulmonar, que son enfermedad pulmonar previa, fumar, CCP alto, como dije antes, o la presencia de lesiones. Todos estos factores aumentan el riesgo de enfermedad intersticial pulmonar. Siguiente. El impacto de la enfermedad inflamatoria, de esta enfermedad relacionada con la obesidad, que es un estado inflamatorio permanente, lo cual aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, pero en ese artículo se ve que a veces los pacientes mejoran, de coronavirus mejoran su actividad de la enfermedad y los marcadores de inflamación persisten altos. Ya no tanto relacionado a la artritis, sino relacionado al estado inflamatorio de la obesidad, sobre todo cuando hay síndrome metabólico. En el artículo de abajo menciona un poco, analiza un poco el tema de las manifestaciones cutáneas de la artritis reumatoidea. Nódulo reumatoideo es uno, nódulo reumatoideo generalmente cuando el paciente mejora con tratamiento, el nódulo desaparece, y eso lo define como síntomas inespecíficos. Lesiones de piel inespecíficas que son muy frecuentes y que en realidad lo que trae como consecuencia es el confort y la calidad de vida del paciente. Pero es frecuente. Bueno, el otro es un análisis de enfermedades del riesgo cardiovascular, donde, de nuevo, fuera de los factores de riesgo de la misma enfermedad, como puede ser el citrulinado alto, obesidad, diabetes, así que esto lo que nos tiene que hacer pensar es que cuando nosotros manejamos una artritis reumatoidea no podemos ignorar en absoluto todo lo demás que le pasa al paciente. Hay una relación con cáncer, que es artículo que digamos, analiza las diferencias y las similitudes, porque hay ciertos mecanismos que se parecen y porque las enfermedades autoinmunes pareciera haber un poco más de relación de cáncer, sobre todo algunas puntuales, le digo una, Sjögren y linfoma, por ejemplo. Pero en general en las enfermedades autoinmunes hay más incidencia de cáncer, sobre todo hematológico. Por otro lado, todo el tema de los tratamientos para artritis reumatoidea, que al final voy a mencionar algo, y la posible relación con cáncer, y además
En cáncer se usan una serie de medicamentos que se llaman autoinflamatorios, ¿cómo es? Autoinmunitarios, que son los medicamentos que están usando para hacer pulmón y demás, y que tienen la capacidad de desarrollar síndromes reumáticos inflamatorios. Siguiente. Bueno, laboratorio. Siguiente. Tratante de fase aguda, nunca olvidar de pedirlo, obviamente, siempre nos marcan, nos sirve para el diagnóstico, pero nos marcan la actividad. De hecho, para medir la actividad de la enfermedad son más importantes los restantes de fase aguda, pero los análisis de artritis reumatoidea específicos. Obviamente, hemograma, función renal, función hepática, siguiente. Y estos dos, siguiente. Dos palabras del factor reumatoideo, son anticuerpos contra las reacciones GC de inmunoglobulina, puede ser IgM, IgG o IgA. Látex es un método que es una adhesión a una superficie de látex positivo con en realidad inclusiones de 1,80. ELISA, que dice IgG humana, es un método cuantitativo, y la inmunoturbidimetría, que es el que más se usa en el laboratorio y que se basa en variaciones ante la absorción de luz por presencia de inmunocomplejos, y es cuantitativo, lo cual, que sea cuantitativo a nosotros nos sirve porque los títulos son importantes. Los títulos significativos, en dilución más de 1,80. Hay factor reumatoideo que no es patógeno, isotipo IgA se asocia con mayor daño articular, aunque lo que se mide habitualmente es IgG y IgM. Ahora, podemos tener falsos positivos, digamos. O sea, podemos encontrar factor reumatoideo positivo en determinadas situaciones que no está expresando una artritis reumatoidea. Edad avanzada, familiares con autoinmune, virus Enstelman o citomégalo, infecciones bacterianas, parasitarias, neoplasias. Una serie de cosas que dan falso positivo, y esto lo vemos en la práctica diaria. De hecho, vienen muchos pacientes con factor reumatoideo positivo con un diagnóstico de artritis reumatoidea que en definitiva puede no tener. Siguiente. El citrulinado, que es el anticuerpo que se empezó a usar en los últimos años, que es importante. La citrulina es un antígeno de la membrana sinovial, que en la artritis reumatoidea, digamos, el anticuerpo la reconoce, y es eso lo que se mide. El valor de referencia es 17. Es sensible porque tiene una sensibilidad un poco superior al factor reumatoideo. Alrededor del 40% de los pacientes con factor reumatoideo negativo tienen CSP positivo. Por eso lo ideal cuando nosotros estudiamos un paciente para buscar artritis reumatoidea es pedir los dos anticuerpos. A veces en salud pública a veces hay dificultades porque el CSP no lo hace salud pública, tiene que pedirlo, y por ahí yo lo hago en una segunda instancia por ese motivo, pero la verdad que lo lógico sería pedir los dos, porque nos importa aparte saber si el paciente tiene los dos marcadores positivos, ¿no? por lo que mencioné antes, ¿no? de mayor posibilidad de compromisos extraarticulares y mayor severidad. Especificidad, tiene mayor especificidad que el factor reumatoideo. Antes mencioné los falsos negativos de la artritis. El CSP puede estar en lupus, puede estar en Sjögren, pero es raro, rarísimo. La verdad que el CSP positivo casi siempre es artritis reumatoidea. Los títulos son importantes por todo lo que hemos venido diciendo. Expresa respuesta inmune y es un biomarcador porque títulos elevados al inicio, digamos, marcan la posibilidad de que haya más daño radiológico si no intervenimos adecuadamente. Siguiente. Imágenes. Siempre empezamos con la radiografía. La radiografía nos da signo. Dice que los criterios de la radiografía no están. La razón es que las erosiones, que ahí se ven la otra, son tardías. Digamos, si nosotros llegamos a hacer el diagnóstico de un paciente de artritis reumatoidea ya con erosiones hechas, estamos llegando un poquito tarde. Ahí hay otra. Pero las radiografías las pedimos porque además sí nos sirven en el tiempo para ver evolución radiológica. ¿Sí? Eso es muy útil. Siempre manos y prepe. La ecografía, en los últimos años ha tenido
mucha incidencia, mucha utilidad, mejor dicho, para los tendones inflamados. Lo que se ve abajo, que es una técnica que se le aplica al ecógrafo, que se llama Power Doppler, que les permite ver inflamación. Y la verdad es que a veces hay dudas si una muñeca o si un dedo o las metacarpos están inflamadas, y la ecografía con Power Doppler nos puede ayudar a sacar esa duda, ni hablar de la posibilidad de evolución. Los reumatólogos jóvenes que se están formando en los últimos años salen directamente ya con una experiencia en ecografía. Así que es una ayuda enorme para el diagnóstico y seguimiento. A veces, con los estudios complementarios de ecografía no podemos saber si realmente hay inflamación o no, podemos pedir una resonancia. La resonancia queda, digamos, excluida en situaciones muy especiales donde hay mucha duda de si hay o no hay inflamación. Generalmente con pacientes donde va todo normal, serológicamente, pero la resonancia nos ayuda en ese caso. Tomografía, bueno, ya explicamos lo del pulmón. Y el centellograma óseo durante muchos años se ha usado bastante el centellograma óseo buscando inflamación articular. Actualmente prácticamente no se usa porque es demasiado inespecífico. En lo personal, no lo uso. Siguiente. Tratamiento. Bueno, tratamiento hay de todo, ¿sí? De todo, y acá puse unas cosas así para ejemplificar, pero hay de todo. Así que se van a encontrar siempre con, bueno, la kombucha es muy famosa como tratamiento de artritis reumatoide. Y el cannabis, que obviamente el cannabis para calmar el dolor sirve, lo que uno tiene que aclarar siempre que no va a modificar la enfermedad, pero fíjese que hace muy poquitos días me llamé Traquiero, no lo conocía, un laboratorio que estaba comercializando cannabis. Yo no lo había visto nunca, pero ya está. Siguiente. Lo que voy a mencionar ahora de artritis reumatoidea es el consenso de Euler, que es, digamos, lo más importante que nosotros tenemos como guía junto con la ACR, y es el consenso de Euler del año pasado. O sea que este esquema que voy a plantear de tratamiento es lo que actualmente se está usando en todo el mundo. Siguiente. Las recomendaciones que están acá, pero yo las puse para que puedan ser vistas mejor. La decisión terapéutica va a ser tomada como un acuerdo. Este es un dato para mí importante porque uno tiene que valorar dónde vive, a cuánto está el hospital, su obra social que tiene. Si hay que tener en cuenta algunas cosas del contexto antes de tomar la decisión y hay que acordar. Hay gente que no quiere saber nada con inyectables y hay gente que no quiere saber nada con bioerga. Eso se puede acordar con el paciente. Y la verdad que está bueno tener ese entendimiento porque de alguna manera uno se puede asegurar que cumpla con el tratamiento. Tener en cuenta actividad, seguridad, por supuesto, comorbilidad, y ahora tener en cuenta el costo social del tratamiento. Eso obviamente lo tenemos que tener en cuenta, por lo menos en nuestro país. Esto es para todo el mundo, pero en nuestro país lo tenemos en cuenta especialmente. Siempre iniciar con DIMAR. DIMAR significa drogas modificadoras de artritis convencionales. Ahora las menciono, pero son las de primera línea, digamos. El objetivo del tratamiento tiene que ser la remisión. Remisión significa un paciente que no tiene síntomas y que el laboratorio es normal. Pero no siempre el objetivo se puede lograr. A veces hay que cambiar el objetivo, y el objetivo es buscar la menor actividad de la enfermedad. Hay pacientes que en su vida llegan a la remisión completa. Muchos. Monitorear actividad de seguridad cada 3 o 4 meses. Metotrexato es el primer tratamiento elegido acá en todo el mundo. Si hay contraindicación y intolerancia de fenomenías sulfasalazina, ahora muestro un esquema que lo explica claramente. La indicación de corticoides al inicio está puesta como normativa, pero con rápida discontinuidad. Que ese es el gran tema que en los últimos años ha tomado más fuerza, es decir, todo bien con los corticoides, pero poco. En ausencia de factores de mal pronóstico, como la rotar, ahora lo vemos para mejor, y si hay intolerancia o no. Pasa así. Este esquema muestra
lo siguiente. Un paciente con un diagnóstico de artritis reumatoidea, si no hay contraindicación para metotrexato en la izquierda, inicia metotrexato. Combinado con corticoides a dosis baja, por el menor tiempo posible. Si el paciente evoluciona bien, continuar con tratamiento y el objetivo posteriormente sería bajar la dosis de la droga modificadora del metotrexato. Si hay contraindicación para el metotrexato, después voy a mencionar algunas cosas de contraindicación del metotrexato, iniciar con leflunomida o sulfasalazina. Esas son las opciones. La hidroxicloroquina ya no está en este esquema. El efecto siempre lo hemos hablado, a veces que un poco en las primeras materias y quizás ni aparece. Leflunomida o sulfasalazina. El paciente anda bien, sigue con el tratamiento, siempre bajando la dosis, y si empieza con esto, siempre asociado con corticoides a baja dosis por tiempo corto. Ahora, si el paciente no anda bien con este primer esquema y no tiene factores pronósticos severos, como puede ser un CCP demasiado alto, una actividad de enfermedad muy alta, o ya presencia de erosiones radiológicas, lo que hacemos es asociar dos drogas modificadoras, si el metotrexato y leflunomida, o metotrexato y sulfa, o leflunomida y sulfa. Si eso funciona, el paciente sigue con ese tratamiento por tiempo no determinado, buscando siempre reducir la dosis. Es el que siempre dice reducir la dosis, con la idea de usar la menor dosis posible. Ahora, si esto falla o el paciente tiene signos pronósticos de severidad, CCP muy alto, mucha actividad, una artritis muy marcada, podemos pasar directamente a lo que son los biológicos, los inhibidores ya. Yo les voy a explicar brevemente esto como para que quede clara la idea. Si el paciente evoluciona bien, continúa el tratamiento, y si no evoluciona bien, hay otras opciones. Hoy en día tenemos varios mecanismos de acción, medicamentos con diferentes mecanismos de acción que podemos ir cambiando cuando los pacientes no mejoran. A veces hay pacientes con artritis que no mejoran a nada y son muy difíciles de tratar. Fíjate. Con respecto a los corticoides están indicados al inicio del tratamiento. Hay que hacer un rápido descenso, no está determinado exactamente, pero un esquema es cada 20 o 30 días bajando la dosis hasta llegar a una dosis por encima de 7,5 miligramos. Es sabido que por encima de esa dosis la incidencia de efectos adversos es del 100%, por debajo de esa dosis pocas posibilidades de que haya efectos adversos. Entonces llegar a 5 miligramos, de ahí uno lo mantiene un tiempo, siempre con la idea de que si el paciente va mejorando, sacarlo. Suplementar con vitamina D, mantener niveles adecuados de calcio, que puede ser con la dieta, no hace falta que sean pastillas, si nosotros nos aseguramos un buen aporte de calcio en la dieta y medimos el calcio, está bien, con eso alcanza. Y en determinadas situaciones, el calcio, digamos, para contrarrestar el efecto adverso de los corticoides usamos glufosfonato. Los corticoides tienen dos mecanismos de acción. Marcamos de la izquierda. Tiene una vía que es una vía genómica, es decir, que la molécula se mete dentro de la célula, modifica la célula y genera digamos, este efecto antiinflamatorio, pero tiene una característica este mecanismo que es que actúa lentamente y que tiene un nivel de saturación con 40 miligramos. Es decir, por esta vía, si nosotros usamos más de 40 miligramos, no va a tener efecto terapéutico, y se va a hacer lo mismo usar 60 de 40, pero sí va a tener más efectos adversos. La otra vía, que es la no genómica, es un efecto del corticoide directamente a través de la membrana celular. Y esta es una respuesta muy rápida, pero a su vez de corto tiempo, pero que para que se active esta vía se necesitan por lo menos 100 miligramos. Entonces hay un espacio entre 40 y 100 miligramos que no tiene mucho sentido usar. Si nosotros queremos usar corticoides rápido con efecto y demás, un bolo de 250 o 500 miligramos y estamos usando esta vía que actúa rápida
Y después de mantenimiento, no más de 40, porque más de 40 no vamos a lograr más ventajas terapéuticas, pero siempre vamos a lograr más efectos adversos. ¿Se entendió? Sí. Siguiente. Metotrexato. Metotrexato tiene múltiples mecanismos de acción. De hecho, acá en esto muestra inhibición de moléculas de adicción, inhibición de la citoquina. Pero en definitiva, hay dos hechos que son los más importantes, que es la disminución de la síntesis de purina y pirimidina y el aumento de la actividad de la adenosina, que tiene efecto antiinflamatorio. Siguiente. El inicio del metotrexato, 15 miligramos por vía oral por semana, o 15 o 20 miligramos subcutáneos por semana. En general, casi siempre yo actualmente estoy empezando con subcutánea, porque actúa más rápido, claramente actúa más rápido. Uno se da cuenta que a veces los pacientes están con vía oral y los pasos subcutáneos y cambian. Así que mi recomendación es empezar con subcutánea directamente. 15 o 20 miligramos, se puede escalar la dosis, si el paciente no anda bien, hasta 30 miligramos semanal. Siguiente. Bueno, la vía subcutánea tiene mayor biodisponibilidad y mejor red terapéutica. Por encima de 15 miligramos, la absorción disminuye francamente. Así que si nosotros tenemos que subir la dosis de metotrexato por encima de 15, que sea siempre subcutánea. Porque si le estamos dando 20, 25, 30 miligramos vía oral, está aprovechando 15. Entonces, la idea que tiene que quedar clara es, hasta 15 puede ser subcutáneo o oral, es más o menos lo mismo. Por encima de 15, siempre subcutáneo o intramuscular. Siguiente. Sí. Bueno, dentro de las reacciones adversas del metotrexato, las más importantes son las hematológicas, leucopenia, sobre todo, o panleucopenia a veces, por supuesto las hepáticas y la estomatitis, que es bastante frecuente y a veces hasta nos obliga a suspender el medicamento. Lo hepático se monitorea estrictamente, además de dar recomendaciones de no ingesta de alcohol y algo de la dieta, pero hay que monitorearlo cada 3 o 4 meses. Y por supuesto, tener en cuenta esto, los tétricos, estratogénicos, si uno da metotrexato a una mujer que está en edad fértil, tiene que alertarla que 6 meses antes de la concepción del embarazo el medicamento debe ser suspendido. 6 meses antes de la concepción. Está en discusión en el caso del hombre, si el hombre, digamos, tiene que suspender o no el metotrexato. La verdad que no hay acuerdo, pero uno tiene que mencionar esto a los pacientes, que en realidad, si lo suspenden, es mejor. Y en quienes no usan metotrexato, bueno, mujeres embarazadas ni hablar, usuarios de alto consumo de alcohol, por eso a veces uno se plantea al paciente, y equivocado o no, dice, no, este no le da metotrexato. Bueno, hepatopatía inicial por alcohol, cualquier trastorno hepático de importancia, insuficiencia renal moderada grave, porque el problema de la insuficiencia renal no es que sea nefrotóxico en sí metotrexato, pero aumenta mucho su hepatotoxicidad cuando hay insuficiencia renal. Obviamente si el paciente está pancitopénico, y con respecto a la enfermedad pulmonar, está bastante en discusión en los últimos tiempos, esto lo he hablado mucho con Luciano Molinari, digamos que se le ha quitado el peso al metotrexato en relación a la enfermedad pulmonar crónica. El problema es que el metotrexato tiene un efecto adverso que es la neumonitis por metotrexato. Eso es idiosincrasia, así que le puede pasar a cualquiera y es bastante serio. A mí se me murió una paciente con una neumonitis por metotrexato. Bueno, y si está causando infecciones, tuberculosis, zóster o leflunomida, inhibe selectivamente la dehidroorotato dihidrogenasa, disminución de síntesis de pirimidina, parecido al otro, con la disminución de la proliferación de linfocitos. La dosis son de 20 miligramos por vía oral por día, tiene una vida media de 15 días, pero tiene una cosa que nos complica un poco la vida, es que tiene un metabolismo
método activo, que es la teriflunomida, que está en circulación enterohepática permanente 2 años. ¿Y cuál es el tema? Que esto también es teratogénico. Entonces, en las mujeres jóvenes, en general tratamos de evitar usar teriflunomida, que debería suspender la medicación por lo menos 2 años antes de la concepción del embarazo. Y es bastante, digamos, para la planificación. Siguiente. Metotrexato y teriflunomida es la asociación más usada en Argentina. Falla uno, se agrega el otro. Muchos pacientes que no andan bien con metotrexato, supongamos, le agregamos la teriflunomida y mejoran. Y nos mantenemos así. Lo único que tenemos que vigilar más de cerca, obviamente, lo hepático y sobre todo las dos cosas, lo hepático y la neutropenia. Ambas cosas son importantes a controlar con más atención cuando estamos asociando los medicamentos. De todos modos, hay trabajos que muestran que los efectos adversos no serían superiores con respecto a la monoterapia. Yo le presto más atención, yo me pongo más exigente con los controles cuando están con los dos medicamentos. Bueno, se debe tener en cuenta dosis y el tiempo de tratamiento ocular. Lógicamente, es que ya lo que presenté de Eular rápidamente decía la menor dosis posible. Siempre va a estar esa idea de la menor dosis posible. Siguiente. Sulfasalazina. La soloprobiodral se divide, se desdobla en 2 moléculas. La que tiene mayor actividad neumática es la sulfapirina. Inhibe el metabolismo del ácido fólico, disminuye la producción de citoquina y aumenta el nivel de adenosina, que era lo que hacía también el metotrexato. Dosis de 500 miligramos a 3 gramos por día. En general, si no andan con 2000, yo no lo aumento más, porque no fracasa el medicamento. Hay pacientes, pocos, que están con sulfasalazina y andan bien. Tiene efectos adversos digestivos, eso es común. Exantema cutáneo es común y siempre, al igual que los otros, vigilar con hepatotoxicidad y pancitopenia. Está contraindicado el embarazo, pero no hay una exigencia de que sea suspendido con tanta antelación. Siguiente. Bueno, y los biológicos. Yo no voy a hablar de los biológicos, obviamente, pero quiero decir 2 o 3 cosas, porque los biológicos están, los pacientes los usan, hay ciertas cosas que me parece que está bueno que la conocen. Siguiente. Esto es la lista de biológicos. ¿Qué es un biológico? Es una molécula proteica de gran tamaño, compleja, producida o extraída a partir de organismo vivo, que tuvo un desarrollo como de 15, no sé cuántos años, y todo ese desarrollo es el que se paga hoy. Por eso son caros. Los anticuerpos monoclonales son un tipo de biológico de alta afinidad y especificidad, y las proteínas de fusión, que van a ver que los monoclonales terminan con MAP, y las proteínas de fusión terminan en C, por ejemplo. Y es una parte del anticuerpo monoclonal. En los últimos años aparecieron los biosimilares, que son moléculas sintéticas fabricadas a partir de los primeros. Copia. Dicen que no son copias porque están fabricadas sintéticamente, pero bueno, copia el mecanismo de acción. Siguiente. Y lo otro que por ahí van a sentir que son los inhibidores JAK, también llamados fármacos sintéticos dirigidos, son fármacos que bloquean citoquinas que impiden la coestimulación celular. Están dirigidos contra las enzimas JAK-quinasas, por eso se llaman JAK, que en general la transmisión de las señales celulares es imprescindible para la producción de citoquinas inflamatorias. O sea que rompe la cadena, la cascada de producción de citoquinas inflamatorias. Son pequeñas moléculas sintéticas y que a diferencia de todos los otros que son inyectables, estos son biorales. Sí. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué es lo que más usamos? Los que son antinecrosis, antifactores de necrosis tumoral, el CANECEP, adenumab, certolizumab, que es de ciencia, el adenumab, inhibidores de interleuquina 6, que se hizo famoso con el COVID, porque aún se sigue usando, antileucocito T, y el rituximab, que se usa para otras cosas que ya lo conocen. Y los inhibidores ya, que son esos, tofacitinib fue el primero que salió y después fueron saliendo los otros. Siguiente. Todos los pacientes que usamos este grupo de medicamentos tenemos medidas de protocolo de control antes de usarlo y con cierta periodicidad de requisito. Serología para hepatitis B, hepatitis C, HIV y Chaga no se debería usar ante la presencia de alguna de estas cosas porque
se puede reactivar la hepatitis B o la hepatitis C. PPD y respiratoria, no podemos usar esto si el paciente tiene tuberculosis. Y evaluación cardiológica porque también están contraindicados si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca. Es muy importante tener en cuenta que estos pacientes deben cumplir con los esquemas de vacunación, gripe, neumonía, COVID, y un problema grande con estos pacientes son los herpes zóster, que a veces dan herpes severo y con mucha neuralgia post-herpética, y hace muy poquitos días se presentó en Argentina la primera vacuna Shingrix, que es vacuna contra el herpes zóster. Son 2 dosis que se hacen, el problema es que cada dosis sale como 30.000 pesos. Nunca hay que hacer vacunas vivas durante el tratamiento. Siguiente. Hay mayor malignidad con los biológicos, al principio se temía eso, no está demostrado que sea así. Aparición de enfermedades neumizantes, hubo algunos casos planteados y por eso al principio se hablaba de esto. En la práctica llevamos miles y miles y miles de pacientes con biológicos, no está aumentada la incidencia. Mayor severidad en las infecciones sí, eso hay que tenerlo en cuenta. En general, cuando aparece una infección, los paramos los biológicos. Uno lo debería parar cuando hay una infección severa, pero yo como precaución los paro porque nunca sé si la infección va a ser leve, moderada o severa. Entonces detengo el tratamiento mientras curse la infección. Zóster, como dije antes, que es un problema, y oportunistas, que si bien no es tan frecuente, hay que tenerlo en cuenta. Con respecto a los eventos cardiovasculares, estos medicamentos, en general, los pacientes con antecedentes cardiovasculares no se debería usar o usarlo con mucho cuidado. Y con respecto a los eventos trombóticos, los inhibidores ya, que son los vía oral, parecen tener una mayor incidencia de eventos trombóticos que la población normal. Aunque esto se ve más en personas de mayor edad o en personas con antecedentes de eventos trombóticos. Por lo tanto, cuando uno elige algunos de estos medicamentos, tiene en cuenta todas estas cosas. La edad, si tuvo eventos trombóticos, si tiene antecedentes cardiovasculares, y si ha tenido proceso infeccioso, lo que sea. Siguiente. Entonces las conclusiones son, hacer diagnóstico de AR temprana es de vital importancia para el pronóstico de la enfermedad y la calidad de vida del paciente. Si hay algo que quisiera que se lleve a la cabeza es eso. Diagnóstico precoz, ventana de oportunidad. Instalar una terapéutica adecuada precozmente otorga mejores chances de controlar la enfermedad y evitar el daño articular. Hay muchas cosas que demuestran que realmente es así. La falta de respuesta o la presencia de efectos adversos hace que no se deba retrasar la modificación del esquema terapéutico. No se puede tener a alguien con la enfermedad activa y con el mismo tratamiento y darle, no. Hay cosas que hay que ir cambiando y buscándole la vuelta. Monitorear permanentemente para captar efectos adversos y mantener una conducta dinámica en cuanto a cambios en el tratamiento. Lo que decía. Siguiente. Y listo. Se acabó. Y yo iba a poner otra cosa. Bueno, pregunta, la gente que está allá que pregunte por chat. ¿Sí? Doc, yo te pregunto, ¿qué usan en embarazadas? ¿Qué focos? Embarazada lo que se usa es la hidroxicloroquina, pero de estos biológicos que yo mencioné, hay uno que se llama certolizumab pegol, que es el Cimzia, que no atraviesa la barrera placentaria y entonces es el único biológico que se puede usar durante el embarazo y la amamantación. O sea que las opciones serían corticoide a baja dosis, hidroxicloroquina, que sí se puede usar, Cimzia. Hay pacientes que ya están con biológicos y bueno, por ahí planifican embarazo, a veces, ahí sí, yo se los cambio y le pongo porque bueno, hasta hoy es el único que está permitido usar. Roberto, Sí. Felicitaciones, la verdad que muy buena la presentación. Cuando vos hablas y insistís tanto en el diagnóstico temprano, ¿hay algún patrón que eventualmente tenga el paciente que vos te diga, o alguna planificación del riesgo, que vos te diga cómo le va a ir a ese paciente si vos iniciás el tratamiento con la terapia SAT? Por ejemplo, si hay herramientas que vos tengas para que te digan, te ayuden a identificar cómo le va a ir a ese paciente. Y si existen,
con qué empezás si no podés iniciar con metotrexato? Sí, hay dos parámetros. Uno es de laboratorio, que son los anticuerpos disciplinados. Pacientes que vienen con valor de 20.000. Si no, un paciente con 15.000, 20.000 disciplinados, lo habitual es que sea 500. ¿Te guías más por el laboratorio que por la clínica? No, dije, hay dos elementos. Uno es ese, y el otro es la clínica. Si es una artritis reumatoidea que viene así furiosa, con muchas articulaciones comprometidas, con mucha inflamación, a veces hay artritis que se presentan con 2 o 3 articulaciones nada más. Y como es una enfermedad aditiva, en el sentido que se van adicionando articulaciones comprometidas, a veces ese proceso de ir sumando articulaciones es lento en meses, pero a veces dura días. Cuando es así, el paciente hace un mes atrás estaba perfecto y ahora está con articulaciones con sinovitis por todos lados, ahí es mal pronóstico. De todos modos, igual, y esto ya regular lo dice, para todo el mundo, metotrexato es la droga de inicio. No empezamos con otra cosa. Lo que sí, que si vos empezás en ese caso con metotrexato, lo llevás a la dosis más alta y falla, no das toda la vuelta. Ahí sí pasamos por lo que ahí cambia, en eso ahí sí cambia. O sea, lo biológico nunca sería para inicio de... No, no. Y Menos en la Argentina, pero no. Sé que hay, en algunos lugares se hace, pero bueno, hay recomendaciones de UNAD que dicen que no. ¿qué valor le das a las imágenes? Por ejemplo, si vos tenés que considerar remisión, obviamente vas a tener remisión clínica, remisión de laboratorio, y las imágenes también mejoran Ecografía con power doppler negativo. la placa no. No, la placa no. Porque vos Llegó la respuesta, empate, cuando la placa te sirve si vos haces una placa de mano y ves en las interfanáticas proximales te da una parte de mano. Porque esa está inflamada. Pero la placa de opción, de dirección cubical, subluxación, todo lo que vea, es secuelar. Puede estar en remisión y tener las manos así. De hecho, hay pacientes que están en remisión y están en manos así. El criterio, la radiología no nos sirve. Sí la ecografía, como la resonancia, pero la ecografía no es fácil con el power lock. Si tiene clínica normal, digamos, factores reactantes de fase aguda, normal. No me refiero a CCP o factor reumatoideo. El paciente puede estar en remisión con un CCP positivo. Es un marcador de la enfermedad, pero no de actividad de la enfermedad. El concepto de remisión es de actividad de la enfermedad. Clínica, reactante de fase aguda y ecografía con doppler. Serían los elementos. Y cuando tenés que elegir un monoclonal, ¿tenés algo como para el inicio, primera línea, segunda línea? La primera línea son los anti-TNF. Esa primera línea que mostré, de Carnesea, de Limumab y el Certolizumab, que se usa en embarazo, eso es primera línea. Y el paso a segunda línea también lo definís de acuerdo. Bueno, hay elementos, porque en la segunda línea tenés la Abatacept, que es el inhibidor de linfocitos T, y tenés el Tocilizumab, que es interleuquina 16. Y está demostrado que los pacientes que hacen proceso de infecciones a repetición les va mejor con Abatacept que con Tocilizumab. Estoy hablando de segunda línea. Y por otro lado, si el paciente tiene de pronto un compromiso pulmonar, ahí está demostrado que la Abatacept mejora la enfermedad intersticial pulmonar y el otro que se usa son los inhibidores A. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que ves ciertos elementos para tomar la decisión, pero hay elementos concretos para tomar decisión de qué usar. Rituximab está en la tercera línea. Fracaso de todo. Sí. Sanitaria. Los anti-TNF, la Abatacept y el Tocilizumab, y después el Rituximab. Y los inhibidores JAK, estos que salieron últimamente, que están ahí, digamos, se pueden usar de entrada o de cambiar, porque vos, por ejemplo, le das un anti-TNF, y lo usamos más. El paciente está 6 meses y no anda bien, le das un inhibidor JAK. Pero si empezaste con un inhibidor JAK y a los 6 meses anda mal, le das un anti-TNF. Lo que trato de decir es que lo que hacemos con estos medicamentos es cambiar el mecanismo de acción. Y a veces se logra resolver. Teniendo en cuenta algunos elementos. ¿Sí?
Yo una pregunta. Sí, Viste que hablaste de las vasculitis por sí, bacterias. sí. Se suelen estar, se ven en la etapa avanzada de la enfermedad o puede ser como un comienzo de una severa. Puede ser el comienzo de una severa, depende O de sea, la que siempre actividad, hay que pedir depende de la perdón. actividad de la enfermedad externa. Yo lo he visto pacientes con, pero siempre la ves en artritis que están muy activas. Una artritis controlada o de remisión difícilmente tenga una vasculitis. O sea que debemos pedir siempre el citrulinado cuando aparecen esas lindas piomitas. Yo creo que el citrulinado hay que pedirlo siempre, de entrada, porque vos, si tenés factor reumatoideo citrulinado positivo a títulos débiles, o si tenés uno solo, o si tenés los dos a títulos altos, y estás sabiendo con qué paciente te vas a encontrar en el futuro. Entonces, por ahí a veces esto te permite tomar decisiones más rápidas. Si el paciente no anda bien y vos tenés que un titulazo del CCP y factor reumatoideo, no vas a esperar 9 meses para cambiar el tratamiento. Cambias antes. Claro, no, pero yo digo cuando vas a un diagnóstico inicial, cuando te viene esa pierna de vasculitis. Ah, Siempre se incluir hace, esto, sí, claro, aunque no tenga si no te había manifestaciones, entendido, sí, ¿sí? claro, sí, claro. Sí, sí. Porque no lo Está dentro de los diagnósticos diferenciales, eso es lo que quería decir yo. Sí, está. Yo creo que por ahí también lo que quiero resaltar es lo que decía con respecto a cuál tiene que ser el panel de laboratorio de conducta que tener previo al uso de los de lo biológico, bueno, necesitar el corticoide, porque saber si el paciente tiene, bueno, HIV, pero, por ejemplo, hepatitis B, hepatitis C, es importante porque no alcanza, no hay que quedarse con una idea, por ejemplo, en el caso del virus B, que pueda tener hepatitis crónica, el paciente puede tener una hepatitis B curada hace 20 años atrás, pero la posibilidad de reactivar esa hepatitis con cualquiera de los medicamentos que se usan es de mucho riesgo para el paciente, porque reactivarla, y eso lo condiciona a que probablemente vaya a ser una fase práctica. Te agradezco el comentario, porque en realidad nosotros, obviamente, estos controles de protocolo los hacemos a resultados. Un poco por la idea de que una vez se ven en consultorio pacientes que vienen por diferentes motivos, por alguna enfermedad autoinmune, sobre todo con corticoides, Sí. y sin haber tenido. Es que a eso voy. Nosotros empezamos a hacer esta rajatabla con los pacientes que usamos biológicos, pero en realidad de a poco lo estamos haciendo con todos los pacientes, que es lo que deberíamos haber hecho siempre. Porque voy a empezar el tratamiento con 20 miligramos, nunca más 20 miligramos por día, pero es 20 miligramos y metotrexato. Usted tiene que saber todo eso. Entonces, se nos metió en la cabeza, por lo menos a mí, no, yo no tenía la práctica de buscar esas cosas previamente. Ahora estoy más cuidadoso. Y esto fue lo que, digamos, se incorporó así como protocolo de uso con estos medicamentos. Pero totalmente de acuerdo. Antes de empezar corticoides y inmunosupresores, evaluar todo esto. Bueno, pedí de rutina, ¿no? Para metotrexato, por ejemplo. Y lo estoy empezando a pedir. A veces me olvido. Porque no lo tengo. Jamás me olvido un biológico, jamás. No, Pero en general estoy tratando de pedir control. Si les puedo dejar una sugerencia es que lo hagan. ¿Si da positivo? Bueno, si da positivo lo consultamos a otro pecho. No, hay que tratar el virus, Claro. hay que tratar que no se una hepatitis crónica durante todo el tiempo con Se puede usar. Claro. O sea, lo que se hace en este caso, suponiendo que tengo un virus B, insisto, no tiene que tener hepatitis crónica, ¿no? Porque puedo tener un anticuerpo, un antígeno de superficie negativo, y entonces queda bueno, entonces pero no una hepatitis. Si en algún momento la tuvo, el core positivo, que es el par que se tiene que pedir con el antígeno de superficie, si te da positivo, significa que el paciente tuvo en algún momento de su vida y el virus está cantonado en el hígado. O sea, hay una simbiosis entre el hígado y el sistema inmune que hace que ese paciente no tenga una hepatitis activa. Pero sí, porque en parte el sistema de defensa está frenando la actividad de ese virus y entonces el paciente ni se entera que tiene hepatitis. Pero cuando empieza a recibir el inmunosupresor, el sistema de defensa libera la presión que hace sobre eso y lo que ocurre es que reactiva la hepatitis que tuvo cuando la tuvo. Y en los casos de reactivación en el contexto de uso de inmunosupresores, un porcentaje no poco, no menor de pacientes hacen fase hepática.
Hay que tratarlo todo el tiempo, se usa digamos, el principio previsto, lo que se usa para la hepatitis crónica, todo el tiempo que sea necesario. Bueno. Gracias. No, gracias a ustedes.